El tema que vamos a ver hoy es parte de lo que vimos ayer, nada más que dentro del enfoque no traumático. Es importante diferenciarlos porque el manejo clínico y terapéutico es diferente. Las secuelas pueden ser parecidas a las de trauma, ¿verdad? A veces creo que estas pueden ser un poquito más severas que las de trauma, porque normalmente las hemorragias de este tipo son hemorragias espontáneas y son directamente en el parénquima. Los sangrados de aquí son del sistema vascular intracerebral. Lo que vimos ayer es del sistema vascular extracerebral, en su mayoría. Entonces, hay tres tipos de eventos cerebrovasculares. Les llamamos eventos porque son situaciones que se presentan en un momento indeterminado. Uno no sabe el momento, en un trauma se sabe. Actualmente en algunos libros todavía aparece con el término accidente cerebrovascular. Es un término que no se ha quitado, pero más sin embargo no es el más adecuado, ¿no? Porque no es un accidente como tal, sino que es una situación condicionante que permitió que ocurriera. Porque, si bien es cierto, estos eventos están asociados a muchos pacientes con hipertensión, los pacientes con hipertensión pueden cursar con un evento hemorrágico, no todos lo hacen. Entonces, quiere decir que hay múltiples factores que sean condicionantes para generar una hemorragia. Dentro de los tres que conocemos está el evento hemorrágico, está el evento isquémico y lo que se llama isquemia cerebral transitoria. Vamos a ver un rato de qué se trata. La importancia de aquí es el conocimiento anatómico. Recordemos que la vascularidad cerebral está dependiente de la carótida interna. Esta arteria puede presentar en diferentes niveles de alteraciones. Cuando nosotros tenemos un paciente con cambios en la memoria, con mareos persistentes o con signos de confusión, siempre vamos a considerar la posibilidad de que tenga un evento isquémico transitorio o que tenga signo de microinfartos. Entonces, los microinfartos son causados por una alteración a nivel de la arteria cerebral media y ocasionados sobre todo por la carótida interna. Entonces, nosotros normalmente en estos pacientes pedimos un estudio de Doppler carotidia. ¿Para qué lo pedimos? Para ver si hay placas no calcificadas. Las placas calcificadas no tenemos ningún problema porque sabemos que no se van a despegar, pero las placas no calcificadas, esas sí se despegan y son las que forman los trombos y forman los eventos isquémicos. Entonces, las obstrucciones o los problemas de la carótida interna pueden estar a diferentes alturas y por eso le pusimos diferentes segmentos. Segmento C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Cada uno de ellos adquiere un nombre de acuerdo con lo que está pasando. El segmento C1 se llama cervical y en el segmento C7 se llama comunicante. ¿Por qué? Porque justamente es donde sale a nivel de la bóveda craneana y se conecta a las comunicantes y con la cerebral anterior. Entonces, siempre hay que descartar patología a este nivel si encontramos alteraciones conductuales o de memoria, etc. Hay que recordar un poquito la anatomía cerebral. Y está el polígono de Wills. Este polígono está conformado por lo que son las arterias cerebrales anteriores, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral posterior, perdón, la arteria comunicante posterior, la arteria basilar y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral media no participa en el polígono, mas sin embargo es la arteria que más problemas nos puede dar en un evento. No importa si es isquémico o no. Entonces, como ven ustedes aquí, hay una gran distribución
a través del polígono que irriga todo el parénquima cerebral. Este parénquima cerebral se puede ver afectado por la cantidad de flujo de sangre que recibe en un minuto. No todos los pacientes manifiestan clínica porque eso depende de la cantidad de flujo que se disminuyó. Clínicamente hablando, más o menos en un minuto pasan 50 cc de sangre por minuto en cada región cerebral. Ya lo vamos a ver. Aquí está la distribución, pues cómo estaría la vascularidad en un parénquima cerebral. Entonces, cuando tenemos un paciente con X patología diferente, llámese hemorrágico, llámese trombótico, isquemia cerebral transitorio, lo primero que tenemos que saber es la focalización que este paciente tiene, para podernos orientar y decir de qué arteria depende la atención. Entonces aquí, nuevamente, dependiendo de la intensidad de la manifestación clínica y la localización, tenemos que clasificar a qué nivel se presenta la lesión, tanto clínicamente como radiológicamente. Entonces, la arteria cerebral anterior se subdividió en A1, A2 y A3. La arteria cerebral media se divide en M1, M2, M3. Y hay una escuela que subdivide la M3 en M3 y M4. A la M4 le llaman corticales. Y son las que menos clínica presentan, pero hay que evidenciar. La arteria cerebral posterior se divide en P1, P2, P3, lo que le llamamos lesiones de la pica, y que son muy raras. Son muy raras porque la fosa posterior tiene doble o triple irrigación, por lo tanto, una lesión grande ahí es un poco más difícil de presentar, porque tiene muchas colaterales que apoyan la ayuda. No así a nivel de la acción anterior con media y cerebro, que no tiene esa comunicación. Bueno, vamos a analizar un poquito, caer en análisis. Vamos a empezar con la arteria cerebral anterior. Recordemos que tiene A1, A2, A3. Entonces, digamos que el evento que tenemos es un evento hemorrágico y que está localizado en A1. Si la lesión está localizada en A1, ¿cuál va a ser la manifestación clínica del paciente? Si tiene un sangrado a ese nivel, inmediatamente va a ser un coma casi instantáneo. Un plazo extremadamente bajo porque el sangrado es desde el inicio. Desde el inicio, y quiere decir que está saliendo casi de la arteria carótida interna. Una persona y un sangrado masivo, prácticamente en la mayoría de los casos es mortal, porque está en la 1. Ahora, si nos vamos al otro lado, y también estamos en A1, pero el evento es un trombo, será igual a 1. ¿Cómo así? ¿Será igual a usted? De grave será igual al sangrado que hubo en A1 aquí. Esto fue hemorragia en A1. Aquí en A1, está al otro lado, es trombótico. Será igual la manifestación clínica, el pronóstico y el No por la tratamiento. comunicante anterior, ¿no? Por la relación colateral. No debería ser igual, ya que hay, está antes de la comunicante y la comunicante va a permitir una redistribución de flujo que va a disminuir la posibilidad de una lesión grande. Sin embargo, es importante entender que el manejo del proceso trombótico debe ser en la primera hora. Después de una segunda hora, este paciente va a tener una secuela.
Entonces, como ven, la importancia de qué tipo de lesión es, a qué nivel está y en qué segmento de la arteria está. Ahora, si la hemorragia es en A2, ¿qué pronóstico tiene? Normalmente cuando está en A2 ya está prácticamente dentro del parénquima cerebral. Por lo tanto, el sangrado se puede autolimitar por presión, pero tiene un pronóstico acertado, porque sigue siendo sangrado. Ahora, si en vez de hemorrágico es trombótico, ¿cuál es el pronóstico? En ese caso, creería que igual, porque no puede dar una parte. Ok. Como es después de la comunicante, el pronóstico es igual, pero dependiente. ¿Dependiente de qué? Del tiempo. Si el manejo lo hace antes de una hora, el pronóstico es excelente. Pero si el manejo lo hace después de 1 o 2 horas, el pronóstico es igual que el hemorrágico. Y de igual forma va a ser A3 hemorrágico y trombótico, porque aquí son periféricos. Entonces las lesiones van a ser similares. Pero el trombótico siempre va a depender del tiempo. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? Y voy a decir nuestro medio hospitalario público. El Hospital Escuela hace 15 años tenía una área que se llamaba stroke agudo cerebral. Ya no existe. Porque desapareció, no lo sé. Entonces, cuando llega un paciente de este, ¿cómo lo maneja? Sobre todo en trombóticos. En una observación, a dejar que evolucione. Normalmente es muy fácil diagnosticar un evento hemorrágico. Ustedes hacen la tomografía y ustedes van a evidenciar la hemorragia fácilmente, la localización, el tamaño, el volumen, de lo que ustedes quieran y hasta de a dónde puede depender. Pero el trombótico, el problema está en que algunas veces, tipo de pacientes, la lesión más evidente hasta las 12 o 24 horas. Y por eso es importante qué tipo de estudio va a tener usted. En realidad, piden tan convencional y no debe ser tan convencional en ese sentido. La resonancia puede ser muy buena, sí, porque lo que hacemos con la resonancia es que no hacemos todo el protocolo. Hacemos un protocolo recortado que dura 15 minutos aproximadamente y podemos evidenciar una lesión. Pero si no se cuenta con un resonador, lo que más se cuenta es con un tomógrafo. Y en un tomógrafo no se debería de pedir una TAC, sí. Se debe pedir un estudio que se llama TAC por difusión. Es una TAC en la cual se utiliza medio de contraste. Y hay un protocolo que tiene el equipo. Y lo que va a hacer el equipo es hacer una evaluación comparativa. Por ejemplo, están ellos dos ahí. Digamos, viéndolo yo, para mí el lado izquierdo es el lóbulo frontal derecho. Usted está viendo la placa. Y a ella sería el lóbulo frontal izquierdo. Yo le meto el contraste y el protocolo me hace un mapeo de todo el cerebro. Y yo muevo el rol. El rol es una cosita, una ruedita que se pone en un punto. Y voy a poner un rollo aquí y un rollo acá, a la misma altura, a la misma distancia. En otras palabras, comparando la misma área cerebral del lado derecho con la izquierda. Entonces, el protocolo ya hizo de antemano una valoración de toda la densidad sin medio de contraste en todo el cerebro. Cuando entra el contraste, lo que va a hacer es comparar el cambio de densidad de este lado con el otro lado. No deberían de pasar de 2 o 3 unidades en la captación. Pero si la captación de este lado me aumentó considerablemente y la del calmo, significa que esta aleta está hipoperfundida.
significa que esta área de acá es la área isquémica, aunque no la miren en una tomografía convencional, pero ya sé que esta área está en isquémica y que en una tos de 24 horas va a ser manifiesto. Entonces, la tomografía por difusión ayuda increíblemente, siempre y cuando estoy un manejo temprano, porque si no lo hace, de nada sirve. En el Seguro Social hacíamos mucha tomografía de difusión, hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que de nada servía hacerla, serían con el de fotografía, ni mucha más. No había una unidad cuando se metía el paciente y se empezaba a consumir. En otras palabras, dejaban de evolucionar el problema isquémico. Entonces no servía de nada. Terminamos haciendo tomografía con eso. Estoy explicando esto, no se ve aquí. Es isquémico en curso, no en moral. Pero ahí es donde es la importancia de tener los elementos adecuados para hacerlo bien. Bueno, si nos fuéramos a la cerebral media, tenemos M1, M2, M3, M4. Si tenemos un evento hemorrágico en M1, la mortalidad es casi de 100. Es un sangrado masivo, porque sale directamente allí de la carótida. Y aquí, si es trombótico, es exactamente igual, pero nuevamente, dependiendo del tipo. Sí, y estas, las dos son altamente mortales. Aquellas luego pueden lograr sobrevivir a un paciente y quedar con una secuela extremadamente severa. Pero estas son mortales. ¿Por qué son mortales? Porque el parénquima cerebral, el 70% de todo su volumen es irrigado por la arteria cerebral media. La arteria cerebral media irriga el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, la región hipocámpica, pero también irriga la región posterior superior del lóbulo anterior. Y en la región posterior superior del lóbulo inferior. Entonces, vemos que tiene una amplitud más grande de irrigación. Por lo tanto, una diseminería prácticamente provoca muerte cerebral tísima. Y si está conectada con el hipocampo, la desconexión no se va a ir y por eso la mortalidad es. El trombótico nuevamente va a depender que no. Aquí, como pueden ver, miren la arteria cerebral media, toda esta irrigada. Hay algunas anomalías congénitas. Es raro, yo no he visto tantas, muy rara vez veo una, pero también pueden haber alteraciones congénitas de polito. Y esos son los pacientes que presentan algunas alteraciones de tipo vascular y que hay que analizarlas con reconstrucción 3D del sistema vascular. Pero es un protocolo particular y especial. No se puede hacer o no se puede ver en una tomografía contrastada un sistema vascular. Tiene que estar indicado. Cuando vemos un problema de este tipo, lo que hacemos es un protocolo que el tomógrafo lo tiene que se llama angiotomografía cero. ¿Por qué es diferente a las demás? En primer lugar, por la velocidad que entra en el contraste. Segundo, en lugar, por los cortes que se hacen y la angulación que tiene el tubo para hacer y la velocidad con que va a construir. Entonces, estamos hablando con una tomografía cerebral convencional, puede ser alrededor de 300, 400 imágenes. Pero en una angiotomografía pueden ser entre 1000 a 3000 imágenes. Lo que pasa es que tomógrafos las condensan y al condensarlas se hace la reconstrucción volumétrica que nos permite ver la ESO. Y aún en la forma visual, la sobreposición de imágenes hace mayor nitidez de la estructura vascular y nos permite ver mejor las lesiones. Pero tiene que estar bien indicado porque si no, no se logra. Ok, todo lo que miran en amarillo
es la irrigación de la que cerebral medio, todo lo que miran en un rojo rosado es la cerebral anterior, todo lo que ven verde es la cerebral posterior. Se imaginan todo el trayecto que tiene la cerebral. Ok, ¿qué nos puede causar un evento hemorrágico? Hipertensión arterial, aneurisma, malformaciones arteriovenosas y abuso de drogas. La primera causa es la hipertensión arterial. En nuestro medio, tiene un paciente lo primero que están buscando es aneurismas. Pero los aneurismas tienen su clasificación, su localización y sus características. En la hipertensión arterial, fíjense que los sangrados normalmente son autolimitados, mientras que en las roturas aneurismáticas no lo son. Es preferible, si podemos decir, tener un evento hemorrágico por hipertensión arterial que por un aneurisma. ¿Cuál es la diferencia? El aneurisma tiende a ser mortal, mientras que la hipertensión arterial no. Nuestro mecanismo de defensa, normalmente cuando una arteria se rompe por presión, inmediatamente se liberan catecolaminas, además de otras sustancias que provocan vasoconstricción del vaso. Y eso es lo que provoca autolimitación de la hemorragia. Mientras que el aneurisma ya es una bolsa que no tiene capacidad de contracción. Si se rompe, no se contrae y el sangrado es más altamente mortal, dependiendo de la localización del estado. Los más mortales son los que están localizados entre la comunicante anterior y la cerebral anterior, o los que están localizados en la cerebral altamente mortales. Los de la cerebral posterior, como son escasos, tienden a ser un poquito más autoinmunes. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza. Cualquier cosa nos puede dar eso. Un dolor de cabeza fuerte, por ejemplo, un dolor de cabeza por hambre. Yo puedo decir que las manifestaciones de eso son bien intensas, sobre todo en pacientes que tienen problemas de hipoglucemias, tienen cefalea. Entonces, aquí es donde recae la importancia del Glasgow. Una cefalea intensa no me altera normalmente el Glasgow, pero un evento hemorrágico sí, porque los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo hacen que nuestro cerebro caiga en reposo. Entonces, el Glasgow es importante. Entre más grande es el interior de nuestro Glasgow, más posibilidades hay de que sea un evento hemorrágico. Entre más corto sea la manifestación clínica, la posibilidad de que sea un evento hemorrágico. Los eventos trombóticos se manifiestan un poquito más rápidos. Normalmente los eventos hemorrágicos están alrededor de los 55 años. Ahora que la gente de los 50 no se cuenta, pega todo. Mentira, ahora ya no. Ahora, su generación a los 30 están anulados. Porque ahora nosotros vemos muchos pacientes de 30 años con enfermedades que no mirábamos hace 20 años. Eran enfermedades de personas hasta de 58 años, de 30 años. Lumbares. ¿Cuántas lumbares tienen? Y jóvenes y más. Hoy es un montón de lumbares. Y usted le pregunta, ¿y levanten con las manos? Pero ya le dio. Sí, el sedentario. ¿Por qué? Un factor es eso. Usted ya tiene lumbalgia, el tipo de alimentación porque hay obesidad. Bueno, somos un país todavía privilegiado, a pesar de que comemos, en general, mucha comida chatarra. Pero aquí no hay un grado intenso de obesidad en comparación a Estados Unidos. Uno de los problemas más grandes de Estados Unidos es la obesidad. Por lo tanto, ellos tienen
hipertensión arterial increíblemente elevada en su estadística. México también está. Pero que en México, comerse una torta, con el taquito, solo con pasar un siglo y ya, se mata. Y que mira la grasita caer y es inevitable. En los niños, cuando podemos encontrar estos hemorragias. Y aquí es donde es importante el parto. En partos prolongados podemos encontrar una hemorragia. En parto distóxico, con uso del fósforo, podemos, además de los hematomas, aquí podemos tener hemorragias subaracnoides. Años chiquitines. Por eso muchas veces les hacen una sonda montañera para evitar la regresión. Se puede hacer un tratamiento montañera, pero lo que nos va a permitir ver es que en las circunvoluciones el líquido se ve negro normalmente, pero en las circunvoluciones, en vez de verlo negro, la periferia la vemos blanca. Si la vemos blanca, sabemos que hay negro. Entonces la localizamos de acuerdo a la proporción, ya uno sabe la posibilidad. Las hemorragias por este hemorragia pueden ser intraparenquimatosa, suranalidad. ¿Cuál es peor? Hasta cierto punto la suranalidad, porque nos va a dar una manifestación benigna, la más simple. La hemorrágica es más de tipo focalizado. Como hay compresión del parénquima, se focaliza y dependiendo de la arteria. Aquí tenemos dos pacientes. Estos dos pacientes tuvieron una hemorragia intracraneal con formación de un hematoma. Le ponemos unidades Hongri y nos va a dar 95 unidades Hongri. ¿Por qué? Porque es una hemorragia reciente. Si ya tuviera más de 2 días, ya no lo miraríamos tan blanco, lo miraríamos ligeramente grises. ¿Por qué? Porque la hemosiderina se va a degradar. Eso es lo que se ve en la resonancia. La resonancia nos permite ver las etapas de degradación del sangre. Mucho mejor que la terapia. Pero aquí tenemos un hematoma intraparenquimatoso, localizado más hacia la cápsula externa. Pues lo importante en esto que mira el médico, tanto el intensivista como el cirujano, es qué grado de compresión cerebral tiene, cuál es la manifestación clínica que tiene su paciente, para tomar la decisión si es quirúrgico. Aquí en este caso, a pesar de que es grande, la línea media está ligeramente de más. Entonces, la pregunta ahorita, ¿cómo está la presión arterial? ¿Está bien elevado o está menos elevada que la entrada? Porque si fue hemorrágico, fue por hipertensión. Entonces, hay muchos cuidados que hay que tener cuando se maneja este tipo. En primer lugar, ¿cómo está su presión arterial en esto? Tiene una presión arterial 160, 120, es una presión todavía muy alta, pero al mismo tiempo ventajosa. Porque como es muy alta, hizo vasoconstricción cerebral. Y entonces no autolimitó el sangrado. Por lo tanto, existe la posibilidad de un manejo terapéutico. Antiedema, controlar la presión arterial. Aquí no tiene ningún problema. ¿Cómo voy a controlar la presión arterial? En realidad, el control de esa presión arterial ya no es por este problema. Es por el segundo órgano del shock, que es nuestro corazón. Con esa presión, la posibilidad de un infarto o de un miocardio es alta, y si le da un infarto o un miocardio, se murió. Ya, aunque tenga esto, ya se murió. Porque no va a ser falla de bomba y el sangrado se nos va. Y no va a ser isquemia sangrado. Entonces, utilizan medicamentos que bajen la presión, pero que no bajen el tono. Usar medicamentos vasodilatadores aquí peligrosos. Entonces, aquí donde tanto el neurocirujano como el internista y la intensivista tienen que poner de acuerdo y llegar a mejor manera. Muchos pacientes de esto
van a tener sus secuelas y es la que van a manejar ustedes. Pero no lo hacen quirúrgico. A diferencia de esto, este definitivamente va a ser quirúrgico. ¿Por qué? Este sangrado está a nivel de la región talámica, al tercer ventrículo. Si se ustedes se fijan, no hay desplazamiento de la línea media. Pero hay compromiso ventricular. Y entonces no va a ser una hipertensión menor. En muchos de estos casos, el manejo inicial no es drenaje del hematoma. El manejo inicial es evitar la hipertensión endotelial. Entonces hay que poner una válvula de liberación ventricular externa. Y ahí es un manejo bien complicado. Porque no podemos hacer que caiga la presión intracerebral, no se va porque se enclava. Entonces, los manejos conservadores y quirúrgicos se manejan alternativamente de acuerdo a la evolución del paciente en las primeras sesiones. La tomografía, lo que sirve en realidad es para decirle al médico cuál conducta a tomar, porque le damos el tamaño, le damos la localización y le damos si hay una complicación en ese sentido. La decisión quirúrgica es de ellos, pero la presentación del cuadro más clínico, más imaginológico, es lo que necesitan. Además de la ventana. Si ellos hacen la ventana aquí, van a ir directo al hematoma, pero si hacen la ventana aquí, cuando abran la ventana aquí, la presión de este hematoma va a hacer que se hernie el cerebro. Entonces, ahí es importante. Tanto en la altura como en la posición. Los aneurismos. Hay dos tipos de aneurismas. El aneurisma sacular. El sacular es un aneurisma que tiene cuello. Tiene un cuellito y una bolsita. Pero está el aneurisma fusiforme, en el cual la dilatación es del vaso en toda su longitud. Este más problemático que el sacular. El sacular se puede manejar desde el punto de vista quirúrgico y no quirúrgico. Quirúrgico, cirugía abierta, el ARAP o el clip. Muchas veces son trampas, por eso a estos pacientes no le podemos hacer resonancia. O por vía endovascular a través de la resonancia. Se entra, se llega hasta el aneurisma, se entra al cuello, y en el cuello hay dos formas. A través de ese catéter se puede introducir un alambre especial que se enrolla y obstruye, que hasta cierto punto es peligroso porque es difícil que se mueva. Y la otra es mucho mejor, pero se requiere una precisión ligera. Porque si mete el catéter en el cuello, una vez que esté en el cuello, hay que estar seguro que no se va a salir. Porque lo que se hace es que se mete un pegamento, como el pegamento entra y se pega en la pared y lo sella completo. Y no va a pasar nada. Pero si se sale, si el pegamento va para otro lugar, se lo voló. Ahora, ese es en el descuello. Este fusiforme rompe alta presión y provoca una mortalidad increíble. Ahora, si sangró poquito, la ventaja con él es que se puede meter un stent. Y aquí la angiotomografía es fundamental. ¿Por qué? Porque en la angiotomografía yo le voy a decir a él qué distancia hay de aquí, del vaso de la salida, a la formación del aneurisma. Qué tamaño y ancho del aneurisma tiene y qué longitud tiene. Y si hay otro vaso, como en este caso, mire, aquí viene la arteria, aquí está el vaso, en este caso sería cerebral, y aquí está el aneurisma.
Si arriba hubiera un vaso que saliera a otra parte del parénquima cerebral, el stent debería ser desde aquí hasta aquí. Entonces, yo tengo que darle todas esas medidas para que el neurocirujano escoja el stent adecuado. Si tiene un stent más largo, va a tapar una arteria, o si tiene un stent más largo, se puede desplazar mucho más eso, porque el stent queda en clase. Ahora, En estos casos, no cabría de contarse. sí, Sí se puede contar. sí. Cuando se está haciendo, se mete el dedo en contacto y para ir moviendo el stent. ¿Cuál es el problema con esto? Que la diferencia del 20% en las próximas 6 horas puede poner el stent tienen la tendencia de sangre. ¿Por qué no la no? Pero vemos que algunos sangran, se rompen. Y a veces el pronóstico es fácil. Igual si no te cierra el porque se iba a romper, ¿verdad? Sí, pero es difícil estar metido ahí y decirle, pues el stent y todo está tranquilo, y la paciente entra y de repente se complica, el familiar no entiende muchas veces eso. Pero existe en la literatura y en la estadística esa alta posibilidad de error. Sí, estoy con ese día era de una negrita, le pusieron ese y salió posteriormente. En la voz. Murió. Y el sangrado es invasivo, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasó? Posiblemente la presión aumenta y no sé exactamente por qué, pero yo lo he visto, yo no he tenido casos de eso. Y no importa el hospital, y no importa el equipo, y no importa el médico. Puede ser el mejor, pero puede. Por eso es que hay que decir al paciente la posibilidad. El 40% de los aneurismas están entre la cerebral anterior y la crónica. Y estos son terribles, igual que estos. Estos y estos son altamente mortales. Estos que están aquí dejan secuelas, pero como está cerca de la periferia, eso me manda más en calcio. Aquí, como son 4%, es raro, muy raro. ¿Cómo se mira un sangrado? Vimos el intraparenquimatoso. El suranondeo, recuerden que los espacios se ven negros porque el intercerrativo es negro. Cuando hay hemorragia, ¿cómo se ve? Blanco. Porque está justamente en la pierna. Y la manifestación clínica es un síndrome. Aquí, cuando ya se hacen resonancias, y ya podemos ver los cambios que pueden dar. Normalmente no hacemos resonancia, el estudio de elección siempre sigue siendo tomado. Aquí tenemos 2 pacientes con un evento hemorrágico. Evidentemente se ve un hematoma gigante, hay que operar. Entonces, lo que va a hacer es la craniotomía, porque este es el lóbulo temporal hacia la región temporal. Pero recuerden que hay que tener mucho cuidado. Cuando se hace la ventana, porque está la cerda al medio. ¿Cómo entrarle? Porque para entrarle ahí hay que hacer la ventana, pero hay que cortar la meninge. Y donde se corta la meninge, hay que hacer un corte que se levante la película, sin dañar la arteria. Porque yo estuve en cirugía de los cirujanos, eso, cuando estuve en internado, yo pensaba que era solo me metía, sacaba el cobre, ya estuvo, y no, son cirugías hasta de 4 a 6, 8 horas. Recuerdo con un neurocirujano entramos en una toma de esos, y yo decía, bueno, ya lo van a dar. Y viene y agarró una solita en el atón, y la empezó a meter. Y le empezó a pegar al hematoma, aquí, como que esto fuera, aquí. Cuando lo golpeaban, el hematoma empezó a salir con ¿no? Era golpeadito. Y yo digo, doctor, ¿por qué no se cae?
porque si descomprimo de los raíces, hay más hidratación y va a sangrar, y como el pan. Mientras que si lo voy sacando poquito, el parénquima se va ensanchando levemente y no me va a generar una masa. Esto no tiene su ciencia, ellos no saben. Entonces, este es quirúrgico, sí, este no es quirúrgico. Porque está en fosa posterior y aquí está el cuarto ventrículo que debe ser cuadrado, es triangular, porque hay una compresión por una trompa en el cuello. El pronóstico, manejo, sostén, mover usted y ver qué pasa. Y después le va a caer a ustedes. Con todo lo que presenta. Si es que les cae, porque ahí puede caer en un estado automático sorpresivo. Si no es que se muere, en un paro de cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque esta región de control de frecuencia. Las consecuencias en los hemorrágicos, si no lo manejamos al tiempo, es destrucción de tejido cerebral, herniaciones subacívas, transsectorial, hernias cerebrales, isquemia secundaria. Y la isquemia nos va a terminar en un infarto. Aunque quiten el hematoma, se le candaron en el área subyacente se infartó, porque los vasos que estaban adyacentes fueron oprimidos por el tamaño del hematoma. Por eso que esto hay que manejarlo lo más rápido posible. Ahora, en medicina, cuando tenemos un evento hemorrágico, lo vamos a clasificar y lo vamos a valorar el pronóstico y tratamiento después de la escala de Fisher. Van a haber escuchado. La escala de Fisher es simplemente la manifestación del sangrado entre parámetros. Entonces, hay pacientes que tienen una clínica secundaria de hipertensión y tienen la clínica como evento hemorrágico, pero la tomografía no lo demuestra. La razón es porque el sangrado fue tan pequeño que la sangre se diluyó en aracnoides. Y entonces es un grado 1. No se detecta sangre en la carta. No es que no hay sangre, está diluida. Y la manifestación clínica está evidente. El control es manejo conservador, presión arterial y todas las otras manifestaciones que tienen. La evolución de ese paciente es magnífica. En este momento, si el paciente no se controla, alteraciones de base, lo va a volver a hacer. Y así tenemos casos. 5 o 6 meses, otra vez. Y esta vez se quedó. Si se logra ver sangrado, como este, se mira sangrado lineal sobre el modelo, entonces lo medimos el grosor. ¿Qué tanto es la línea blanca? Si la línea es menor de 1 milímetro, difícil medir menor de 1 milímetro, pero lo podemos medir y tomar bien. Entonces es un Fisher grado 2. Tiene las mismas manifestaciones clínicas con evidencia fonográfica. El grado 1 y el grado 2 tienen un excelente pronóstico. Les va muy bien. Ahora, el grado 3, ya las líneas de sangrado son mayor de 1 milímetro. El pronóstico de este paciente es un pronóstico reservado. Uno no dice ni bueno ni malo. Lo que dice es, ahí sí, observación, a ver qué va a pasar. No podemos decir nada. Y como médico no nos conviene decir. El Fisher 4 es mortal. El pronóstico es mortal. Pero nosotros siempre tenemos que decir que es reservado. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? En la experiencia que no tienen una vez por casos de casos. Y hay pacientes que sobreviven. La mayoría se mueren. Pero hay pacientes que sobreviven. Y uno tiene que decir, mire, pronóstico reservado, vamos a ver qué pasa. Porque habemos médicos que somos
súper animante, va, es súper, ¿cómo diríamos? Positivos, súper positivos. Entonces vengo y le digo yo al familiar, no tenga fe, no se preocupe, yo espero con usted, el paciente va a salir. Y es bueno. ¿Qué es lo primero que dice mi familiar? Me lo mataron en el hospital. Tantos comentarios que no voy en el hospital, me lo mataron. La gente no sabe qué es lo que está pasando, me lo mataron. Pero si ella es súper negativa y le dice, lo siento, niña, y le va a morir. Y sobrevive. La doctora Sáquenla del hospital, no sabe nada. Le dijeron al hospital, los médicos humanos dijeron que iba a morir, no iba a morir. Ya pequeña que muriera. Entonces hay que ser uno bien reservado en los pronósticos de estos pacientes, pero sí la mortalidad es alta. El evento isquémico, ya me han sacado, es simplemente un trombo que produce obstrucción. Y es por déficit de perfusión, que dependiendo del tiempo de ausencia de perfusión, va a ser clasificadas. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 55 ml por 100 gramos por minuto de parénquima cerebral. O sea, en 100 gramos de parénquima cerebral van a pasar 50 a 55 ml, que llevan estos 50 a 55 ml oxígeno y glucosa. Estas son las cosas primordiales para la estabilidad del cerebro. ¿Cuándo es que se siente la manifestación clínica? Cuando baja 10. Aquí ya el paciente da administración. En algunos casos, cuando llega a 20-25, es cuando el paciente tiene ciertas manifestaciones. Y aquí decimos que es donde están los niveles de isquemia cerebral transitoria. ¿Por qué? Porque presentaron problemas que lo desaparecen. Pues, entonces, el evento isquémico es una zona de infarto cerebral. Significa que normalmente, cuando hay una trombosis, el área cerebral que no le llega sangre, en la primera hora, esa área es una área puramente isquémica. ¿Cómo se ve? Oscura, 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 pero un oscuro gris. Si esa área pasa más allá de una hora y media, esa área se oscurece mucho más. Pero ¿qué sucede con la área adyacente a esa área? También se oscurece, pero en una coloración grisácea. ¿Por qué? Porque el área de isquemia se convierte en un infarto, pero el área de infarto en fase temprana es como un proceso inflamatorio. Y como es un proceso inflamatorio, se expande. Y al expandir, alrededor comprime los vasos. Entonces, en medio, el infarto es un evento citotóxico, es un edema citotóxico. Pero la periferia de los vasos es un edema vascular. Y si esto no se controla, el vascular que está aquí se vuelve infarto y así. Entonces, un infarto puede ser pequeño, se puede ir agrandando el factor de tiempo si no lo controlamos y no lo manejamos al Eso es lo que nos sucede en la observación. Antes no se miraba y ahora se mira. Y antes estaba mejor y ahora está peor, porque tratamos su evolucionar. En algunos lugares, muchos de estos pacientes los entuban. Les meten un ventilador, hay infusión de glucosa con micromotero, con una buena oxigenación, un reposo completo, para que el edema citotóxico disminuya y no genere más edema vascular y no provoque una ampliación de edema. Entonces, eso va a depender de varios factores. No es lo mismo que a un paciente joven le dio una isquemia que a un adulto le dio isquemia. Porque el adulto
tienen mayores factores de que los infartos sean de mayor tamaño. Además de que recordemos que el parénquima cerebral está evolucionado, entonces un isquemia es mucho más severo. Aquí lo que les dije, el edema citotóxico y el edema vasogénico. Bueno, ¿qué factores me van a provocar un evento cerebrovascular isquémico? La diabetes. Y aquí nuestro medio es uno de los factores más altos, la diabetes mellitus. La hipertensión no necesariamente va a generar una hemorragia, puede generar que los vasos sanguíneos, por aumento de presión, formen paredes de líquidos y eso va a generar un trombo. El tabaquismo, además de los 10 cánceres que ya sabemos y de los problemas pulmonares que producen, también producen este tipo de también fractura de cadera con el tabaquismo. Antecedentes familiares de enfermedad vascular, todos los pacientes que padecen problemas de las venas, insuficiencia venosa, que han tenido trombosis, tienen más posibilidades. Hiperlipidemia. En nuestro medio tenemos bastantes pacientes con hiperlipidemia. Por eso, ahora el hablar, bueno, ya no se está hablando de esteatosis hepática, ya no se dice así, sino que enfermedad tiene un nombre ya que la cambiaron. Ya no se llama esteatosis puramente hepática, sino que enfermedad esteatóxica hepática, por ahí le cambiaron el nombre, porque es multifactorial. Pero un paciente con hiperlipidemia es un paciente más candidato a tener una trombosis. Antecedentes de infarto del miocardio. ¿Qué pasa con los pacientes con infarto del miocardio? Muchos de ellos pueden tener arritmia. Y la arritmia tiene tendencia a generar émbolos. Y esos émbolos son más frecuentes en fosa posterior. Cuando tenemos microinfartos en fosa posterior, lo primero que pensamos es que hay un problema aquí abajo. Valvulopatía, arritmia, que están generando eso. Si los émbolos que vemos son hemorrágicos, son lo que vemos es porque tenemos múltiples lesiones, pero que son hemorrágicas a la vez. Lo primero que pensamos es metástasis del pulmón, riñón, que son de tipo hemorrágico. Y fármaco. ¿Qué fármaco? Frecuente. Los anticonceptivos predisponen y son un factor de riesgo. Y hay otros tipos que no son fármacos, pero que también predisponen. Cocaína, heroína y ahora el famoso fentanilo predisponen a eventos psiquiátricos. Entonces, aquí tenemos dos pacientes. Los dos pacientes son en diferentes tiempos. Entonces, este es un paciente que acaba de tener un infarto. Si ustedes se fijan, en el labio parietal izquierdo, compárenlo con este lado, hay un área de hipodensidad. Está oscura, pero no es igual de oscura como la región ventricular. Es un área de hipodensidad. Si se fijan, además del área de hipodensidad, los espacios oranoideos, este es un paciente mayor, los espacios oranoideos desaparecieron en este lado. ¿Por qué desaparecieron? Porque como hay edema, lo más agudo, lo que provoca es mucha hinchazón. Entonces borra los espacios oranoideos, se vuelve oscuro, y si ustedes se fijan, el ventrículo izquierdo está más chiquito que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la expansión del edema está provocando ligeras. Entonces, este es un infarto hiperagudo. El manejo de este paciente puede ser excelente si tenemos una unidad para manejarlo. En este otro caso es diferente. Si ustedes se fijan, este es el área de infarto.
Si ustedes se fijan, el color de este es exactamente igual que el ventrículo. Si le ponemos las medidas de Coffi, tienen la misma unidad. ¿Por qué? Porque aquí seguimos muerto. El espacio subaracnoideo más bien está abierto, ancho. Y si ustedes se fijan, el ventrículo del lado derecho es más ancho que el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahora, como esto está muerto, retrae. Es como una cicatriz que retrae la piel. Entonces, aquí retrae el ventrículo para allá. Este es un infarto crónico. Ya tienen sus secuelas en paciente, dependiendo de la localización. Ustedes donde van a entrar y van a saber hasta dónde lo van a poder mejorar. Hay pacientes que mejoran mucho, pero no van a mejorar al 100% por la localización. Por último, tenemos la isquemia cerebral transitoria. Son pacientes con síntomas sugerentes de isquemia que desaparecen espontáneamente. Normalmente viene el paciente con dilalia, disartria, hemiparesia, ligera confusión, y uno dice que tiene el cerebro. Le hace una tomografía y no encuentra nada. Lo ingresa como isquemia cerebral en curso, lo ingresa a la sala de observación, pero una hora después, una hora y media después, el paciente ya está normal, sin ninguna manifestación clínica. Entonces, no tuvo una isquemia cerebral, porque tuvo una isquemia cerebral transitoria. O sea, el volumen de sangre bajó. ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que trabajar. Porque este paciente va a salir caminando y va a salir bien. Pero tiene factores propios que en cuestión de un año, de 3 meses a un año, lo van a llevar a un evento isquémico o a un evento hemorrágico. Entonces, estos pacientes tenemos que ver cómo está el hematócrito, cómo está la hemoglobina, cómo está la ferritina, cómo está el ácido fólico, cómo está la vitamina B12, cómo están los lípidos, el colesterol, cómo está la presión arterial, en fin, hay un montón de factores que valorar en él, porque uno de ellos es condicional para eso. A esto está asociado a lo que llamamos enfermedad de pequeño vaso. Las otras dos son de grandes vasos. Las de pequeño vaso son más de origen central y las manifestaciones a veces no son tan fáciles. Son pacientes que a veces, un ejemplo, va en su carro manejando, va para su casa y de repente se le perdió la dirección para llegar a su casa y no sabe cómo llegar a su casa. Y puede ser que dure 2, 3, 4, 5 minutos y después ya me acordé. Bueno, pero ahí tuvo cierto grado de que dice la todo. Pero lo más seguro está asociado a enfermedad de pequeño vaso. O se me va a pequeño vaso, pero tranquilos. Es difícil de ver. Y esa enfermedad no se puede diagnosticar por tomografía, solo cuando se nace magnética y con protocolo específico con enfermedad de pequeño vaso. Entonces, hacemos un estudio de un isquemia cerebral transitoria y el examen es completamente normal. Y clínicamente, después de 2 años, el paciente está normal. Aquí es donde debemos de remitirlo a un especialista que lo maneje integralmente, que puede ser un endocrinólogo, que puede ser un internista, para que le haga todo el perfil y le logre controlar lo que tiene ahí para que el paciente no tenga una patología. Las secuelas de cualquiera de todas esas cosas usted las pueden mandar. En la isquemia cerebral transitoria sí es importante también que lo vean ustedes, porque hay factores adyacentes que condicionan este tipo. Uno es el estrés, otro es la alimentación, otro es la falta de ejercicio, otros son
ya no terapia física, sino que dentro de ustedes también hay otro tipo de terapia, ¿no? Ocupacional. Sí, que den orientación a qué hacer, leer, Y ocupacional. dibujar. Es parte de ustedes también. Sí, la ocupacional. Sí, pues entonces tienen que darlas porque eso ayuda a aumentar la circulación cerebral. Y claro, el neurólogo también va a tener que dar un medicamento ahí, normalmente usan vasodilatadores, pero también hay que estimular el cerebro para que mejore su rendimiento. Porque es neurocognitivo. Ujú. Ujú. Igual el ejercicio físico como tal aumenta la liberación del paciente responde a el ejercicio aeróbico. Ahí es donde ustedes tienen que verlo. Lamentablemente, en muchos casos yo veo que no se les remite, Ujú. pero tendrían que remitírselo porque los factores son múltiples. Y hoy por hoy lo que vemos que el estrés se asocia mucho a eso. Y la situación provoca estrés también en el paciente más, porque siempre que tal vez algo olvido, un poquito más distraído, antes tenía mayor habilidad mental para hacer las tareas, ahora no, entonces provoca más estrés. Y todos vamos a pasar por un proceso de eso. Ahora no es que aunque no tengamos tiempo, es el proceso involutivo de nuestro cerebro. Claro que eso hay que esperarlo a los 70 años. Ahora sí, tienen 30, 35 y ya no tienen, pero sí. Porque, a ver qué problema. Yo lo siento todos los jueves, pues. Los jueves que estoy cansada de ese día. Qué verdad. Yo lo siento el viernes. Yo siento que y como el jueves ya como me siento muy pesada, descanso, el viernes lo siento bien. Desde la universidad, desde el internado, los jueves era mi todo el día, ese es el día que me siento súper bien. Y puede ser que hay un efecto de básico. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Es bien complejo, ¿verdad? Es bien complejo. Es interesante ver Complejo. la manera en la que obviamente por no es nuestro campo, básicamente que me ha llamado la atención con cuál es cómo se logra diferenciar entre agudos o agudos crónicos, que sí nos afecta mucho a nosotros los de que le vamos a decir al paciente, y haberlo traducido así como lo dice. Una de las intensidades, digo, cómo se comportan los tejidos adyacentes en respuesta a la cicatrización o al proceso vascular normal de la lesión. Y eso a nosotros sí nos ayuda a decir al paciente qué tanto va a mejorar, qué tanto no, qué tanta neuroplasticidad va a haber, qué tanto no. Y ver sobre todo, que es algo que nosotros les decimos, porque el paciente va al neurólogo, el paciente va al internista, se da el manejo muy y luego el paciente de manera crónica queda con nosotros. Y hay pacientes que por secuelas o por proceso de la cicatrización como tal pueden tener un retroceso neurológico, un nuevo deterioro neurológico. Y ahí es cuando usualmente lo identificamos nosotros, que somos los que nos quedamos con un paciente, tanto en lesiones cerebrales como en lesiones celulares. Entonces, ya es más interesante saberlo para nosotros, saber qué es. Entre más temprano lo manejan ustedes, va a ser mejor. El problema es que como el neurólogo lo manejó, ya tiene la secuela, y ya la miró, pero de repente viene a la segunda consulta y le dice que empeoró, ahí es donde se lo manda. Porque no entiende por qué empeoró. Pero en realidad, desde que sale ya, debería ser enviado. Sí, responde más rápido. Aprovechamos el proceso de proceso antiinflamatorio de desinflamación para poder mejorar. Sí, ustedes tienen la terapia, ustedes saben qué hacer, cómo hacer, pues, sí. Y un paciente con este tipo de problemas, que le dé una terapia que tenga por lo menos cierto grado de recuperación, es satisfactorio para ellos. Porque también anímicamente ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Tiene alguna pregunta en San Pedro? Hola, buenos días. Doctor, disculpe, solo por curiosidad, si nosotros tenemos un paciente eh, crónico que ya lo estamos manejando como por las secuelas del evento,
pero ni en su evaluación inicial ni en ningún momento hemos tenido un estudio de imagen de ese paciente como verlo, sino que solamente lo que ellos nos reportan como así tuvo un evento, digamos que tal vez saben que es isquémico o hemorrágico o así. ¿En algún momento del manejo de ese paciente valdría la pena pedirle un estudio de imagen para ver así como el daño crónico o solo me voy de cajón como que si no mejora es porque, o sea, valdría la pena pedir otro? Mire, desde el momento que lo recibe, si solo tiene información clínica y no tiene información imagenológica, lo primero que tienen que hacer es pedirle un estudio de imagen. Porque ese estudio de imagen para usted, en su caso particular, es el estudio de entrada que le dice qué tipo de paciente es y cuáles son sus condiciones y hasta dónde le va a responder. De preferencia, siempre hágalo un estudio tomográfico simple y contrastado. ¿Por qué? El simple le va a dar estructura normal, pero el vascular le va a decir si hay en la irrigación del parénquima, a veces ocurre algo muy particular. Después de un área de isquemia, en ciertos cerebros hay una redistribución vascular. Y lo que ocurre es que alrededor del infarto hay un realce mayor vascular, ¿ya? Y ese realce vascular hay que tener un poquito de cuidado, porque en algunos casos pueden generar un resangrado tardío. Tardío puedo decir 3 meses, porque hizo una revascularización de protección. Entonces, el estudio tomográfico contrastado le da una mejor ubicación. Entonces, de entrada, si usted no tiene nada de imágenes, solo tiene descripciones, pídale un estudio tomográfico. Usted le puede decir al paciente, necesito para su manejo y tratamiento una tomografía reciente. El paciente lo va a entender. Gracias. Gracias. Los pacientes hospitalizados del seguro de bienestar y de la escuela que no tienen no están inscribiendo, los cirugías. Es que no hay tomógrafo en el seguro social. Bueno, pero en la escuela, solo el residente de medicina interna del neuro que envió el video y de ahí ya nadie vuelve a gimnasio. Pero ustedes pueden tener opciones de ir al departamento y pedirlo. No, lo que pasa es que el paciente ya no viene acá y cuando. Sí, y lo mismo lo dicen, sí, no me dio mal. Y no se les da, y la epífisis tampoco trae toda la descripción de exactamente dónde está. Mire, doctora, para nosotros nos piden un montón de estudios. Algunas veces le ponen la edad, algunas veces. Otras veces el nombre viene incompleto, pero que me dé información clínica. Óigame, el único que yo digo que sí, y porque lo vemos, es que es un oncólogo. El oncólogo sí me pone información clínica. Porque él sabe que sin esa información clínica, yo no le voy a dar detalles que él necesita para saber si su quimio o su radio funcionó. Porque yo no estoy viendo un estudio anterior, estoy viendo toda la información que él me da y que me da objetividad para decir, voy a buscar esto, me voy a estar siempre. Pero el resto, los neurólogos que nos ponen epilepsia. Pero epilepsia, ¿qué tipo? ¿Cuál es la clasificación de epilepsia? El foco del hiperlector de dónde estuvo, qué dijo el electroencefalograma, qué medicamento usa, es refractario o no refractario. Toda esa información uno la maneja para decir, el protocolo para este paciente es este. Porque no todo el mundo le voy a poner el mismo protocolo. No puedo, no puedo encajar. Porque ¿qué pasa con una resonancia? En promedio, una resonancia cerebral son 45 minutos. Estar metido en ese resonador 45 minutos, miren que yo que ya me he hecho, pues, una paciencia. Y yo
yo percibo la secuencia, yo sé qué secuencia me están haciendo. Porque el T1 a mí me provoca un calor horrible. Siento que estoy sudando todo, no aguanto. El T2 me da frío, no aguanto el frío. El flare, una picazón, me pica toda la cara, hasta aquí me pica. Y no moverme es un sacrificio. Si me muevo ya la tienen que volver a hacer. Entonces, a 45 minutos, pero si usted me le agrega una cosita más acá, aquí para acá, entonces yo tengo que agregar una secuencia diferente. Un corte adyacente. Todo eso varía de acuerdo a la clínica. Entonces. Pero en la mayoría de los casos no tenemos que tenemos el mismo problema de defensa, que no les mandan mucha información. Y no tienen imágenes, todo todavía. ¿Algo Por más? eso que salgamos con los estudios, que significa que se sí. Y si van a tratar de manejarlo y no tienen imagen ni nada, el video no tiene nada, porque eso va a ser su base para ustedes. Pues yo espero que me mejore un 5%. A veces nos dice, o sea, a veces nos da pesar porque ya gastó mucho el paciente, pero realmente sí es necesario para que no le guste con su Yo tuve una consulta en esos pacientes con el sistémico transitorio que también, bueno, como su nombre lo dice, no es tan prolongado como para dar una secuela permanente, pero en ellos es posible observar alguna combinación de la distribución del flujo o algo posteriormente, aunque sea en tiempo, aunque fue corto el periodo, o no se observa definitivamente nada, aunque le damos esta control. No. Es más, es un desperdicio la gran control. No No vale hay la pena. absolutamente nada de nada. Ah, por aquí. Una prueba. Ahí lo más importante es ver cuál es el condicionante. Como le digo, en la mayoría de los casos nosotros estamos casi seguros que hay ahí metido una enfermedad de pequeño vaso. Y la enfermedad de pequeño vaso tiene un protocolo que es laboratorial, son más de 25 pruebas laboratoriales y tiene un protocolo tomográfico porque puede presentar 5 tipos de lesiones y no son fáciles de ver. La mayoría más frecuentes son los infartos lacunares. ¿Cuánto miden? 2 milímetros o 1 milímetro. Y para verlos, tiene que hacer un corte por resonancia de 1 milímetro para ver. Pero tiene que sospechar. Es más, si usted toma un paciente con fiebre cerebral transitoria y me lo mandan y me dicen eso, me tienen que decir o me deberían de decir cuál fue la manifestación clínica. Si tuvo, me parece, a qué nivel, con qué intensidad, todo el brazo, la mitad del brazo. Eso me ayuda para hacer un mapeo y decir, es aquí. Porque al cerebro, no todo el cerebro lo vamos a hacer por 1 milímetro. Olvídese, ese paciente va a estar ahí 2 horas y media, mentira. Entonces tengo que irme enfocando al área supuestamente afectada. Y ahí es donde reduzco el corte.